Pues muy buenos días a todos y gracias por venir aquí. Yo voy a hablar sobre el arte y la tecnología y, a ver, realmente mi trayectoria empezó estudiando ilustración. Yo no tenía ni idea de gráfico, ni de ordenadores, ni de nada relacionado con lo digital y poco a poco pues, me fui metiendo en el mundillo del diseño gráfico, empecé a ver, no sé, las posibilidades que ofrecía también meterme en otros medios. Y después de estudiar diseño gráfico, empecé estudiando diseño web, porque vi que al final todo iba muy al online, que había muchísimas más posibilidades de diseño que yo podía explorar por ahí. Y entonces entré, gracias a eso, a trabajar en la empresa que os voy a presentar ahora, que se llama... A ver... Vale, que se llama SIGTAG. En SIGTAG nosotros lo que hacemos es publicidad online contextualizada y dentro del contenido de la imagen en el que estás leyendo el artículo. Entonces, bueno, es una manera un tanto peculiar en la que hacemos las cosas, pero os voy a mostrar un ejemplo de lo que hacemos para que luego sepáis más o menos de qué va a ir el resto de la charla. Esto es un display que aparece dentro de la imagen. Entonces, bueno, como podéis ver ahí, hay un montón de ejemplos animados, hay un elemento que flota, elementos en el fondo que se mueven. Entonces, bueno, esto a mí, como diseñadora, la verdad es que me daba muchísimas posibilidades a la hora de investigar con un poco de código qué es lo que podíamos hacer, hasta dónde puede llegar el formato que utilizamos, y la verdad es que básicamente es a lo que me dedico con mi equipo todos los días. Así que con esto, y más o menos con una breve introducción a lo que nos dedicamos en general, me gustaría contaros el proceso de trabajo que nosotros seguimos para un caso de estudio en el que se le hizo una propuesta a una marca con la que tuvimos una reunión, que fue Pompey. Nosotros nos reunimos con Pompey. Esto sigue siendo una propuesta, pero la verdad es que invertimos un montón de esfuerzo y de ganas en ello y quedó bastante chula. Y Pompey lo que quería era, después de contarnos sus estrategias de marketing, pues sacar unos modelos clásicos. Así que ellos en ese momento lo que tenían era la campaña antigua, que era Rising Collection, que tenía un montón de elementos de globos aerostáticos, el cielo, todo así muy, pues no sé, muy veraniego. Y luego estuvimos pensando cómo podíamos hacer nosotros para, pues no lo sé, para hacer un juego chulo que se saliera de lo típico que hacemos nosotros y que le diera una vueltecilla, y aparte nosotros también en el equipo pues investigar un poco hasta dónde podemos llegar, ¿no? Que hacer siempre lo mismo acaba resultando más monótono. Así que bueno, con estas imágenes de referencia, en realidad, empezamos a trabajar. Y en equipo pues hicimos un mood board, que es que fuimos poniendo diferentes imágenes para ir sacando ideas hacia dónde nos iba a llegar, y teniendo en cuenta la parte retro de sacar modelos antiguos con la estética que tenían ellos, pues decidimos hacer un juego para ellos que se pudiera ver y que funcionara de la misma manera que los formatos que solíamos utilizar. Y el juego queríamos que tuviera estética retro también. Así que ya teniendo eso más o menos sobre la mesa, nos decidimos ponernos con ello. De aquí sacamos más o menos cuál iba a ser la estética que iba a llevar, que iba a ser todo orientado a pixel art y juego con apariencia de 8 bits. Y empezamos a sacar imágenes de referencia que, aunque no estaban directamente en su propia página, pues fueron recursos que fuimos encontrando para poder ir construyendo luego todos los elementos que iban a ir en el juego. Esto es un ejemplo de cómo, sin saber ilustración, pero bueno, aprovechando los conocimientos que se pueden tener de ilustración y a base de diferentes capas de ajuste y de ir metiendo imágenes, se puede hacer un fondo que realmente parezca un fondo auténtico de juego pixel art, sin tener que saber de ilustración, sin tener que conocer composición, colores, solamente con un poco de idea de dónde quieres que vayan los elementos. El resto al final acaba saliendo bastante bien. Luego ya esto era una cuestión de aplicar el resto de ajustes a las mismas fotografías que teníamos nosotros de material. Lo que queríamos hacer para el personaje que se moviera es que, si os fijáis en estas fotos del skater, fueron las que utilizamos para aplicar el mismo proceso, ahorrar tiempo y no tener que hacer la ilustración, y que luego esto además funcionara como un sprite. Aquí lo he subido en modo GIF para que se pudiera ver el movimiento de la animación,
Pero realmente esto, a la hora de programarlo, es un sprite que son básicamente una sucesión de fotogramas. Viene heredado de los videojuegos, en los que, por ejemplo, el muñeco, cuando aparece corriendo, en realidad no está corriendo porque no están animados los músculos, sino que son dos fotos, una que está estático y otra que se mueve la pierna, y entonces da esa sensación de movimiento, pero dentro del mismo sitio. Y esa es la solución que pensamos que era la más adecuada para este caso. Después de esto, cuando ya teníamos todos los elementos preparados, que bueno, ya no solamente eran el cielo, sino también eran el cielo, el personaje, teníamos también pequeños elementos, bueno, si os vais fijando también en el juego, veréis que es muy, muy, muy parecido al del dinosaurio que sale cuando te quedas sin conexión, porque pensamos que era un guiño muy divertido también a todo lo que hacemos con la tecnología. Y cogimos el código de ahí, estuvimos investigando para que nosotros lo pudiéramos adaptar y fuera legal siempre y pudiéramos meter nosotros nuestra personalización. Entonces, todos los elementos relacionados con obstáculos que tenía que saltar y demás, pues podían ser los calcetines o las zapatillas, había nubes también en movimiento. Y una vez teníamos todo esto, lo llevamos a esto que os estoy mostrando aquí, que se llama SIGTAG Studio. Que SIGTAG Studio es una herramienta interna que utilizamos solamente nosotros para crear las campañas que salen en el día a día. Pero nosotros, que siempre intentamos darle una vuelta a las cosas y no aburrirnos con lo que estamos haciendo, intentamos pensar hasta qué punto puede dar la herramienta y hasta qué punto podemos sacar un poquillo más de ahí. Así que, tirando de bastante código y de preguntar bastante también al equipo de ingeniería, que es el que creó también Studio para que lo pudiéramos usar nosotros, conseguimos incluir el código dentro del programa para que el juego pudiera funcionar y pudiera ser útil, ¿no? Que al final eso luego lo subieras en una página web y el usuario pudiera también interactuar con ello. Y bueno, ahí como veis lleva bastante JavaScript, que eso es algo que nosotros a nivel de diseño controlamos un poco menos, pero sí que intentamos aprender cosillas también para poder utilizarlo. O sea, la idea es que todos los recursos artísticos y todas las ideas que tenemos que puedan ser así un poco más locas, investigarlas un poco y ver cómo se puede hacer ese extra para que al final, bueno, la creatividad no depende solamente de elementos estáticos, ¿no? Sino que con el movimiento tienes un montón más de cosas para hacer. Y en el caso de la publicidad era algo también que se echaba mucho en falta, ¿no? Al final a uno le acaba resultando monótono hacer siempre cosas estáticas. Entonces, una vez tuvimos esto aquí, que de hecho os lo puedo enseñar. A ver. Pues esto sería en directo de lo que nosotros utilizamos. Y nada, con esto movemos el ancho y el alto de la imagen para ver qué tal funciona. Esto aparece y desaparece. Y el siguiente paso era mostrarlo en la página web. Ahora mismo, como no es una campaña que está activa, nosotros lo que hicimos fue una simulación de cómo se vería de verdad en una página web para que el usuario pudiera abrirla e interactuar y jugar con ella. Ahora mismo yo la tengo preparada también para que si yo abro la página pueda abrir el juego y jugar, que lo intentaré un poquillo y así me veis también estrellarme contra zapatos y cosas. Pero bueno, y este es el resultado final y cómo quedó. Así que bueno, ahí podéis ver básicamente cómo va el jugador interactuando con los elementos y luego pues una vez que te equivoques o que no quieras jugar más porque ya estás frustradísimo o no llegas a la puntuación o te apetece seguir un rato más, pues lo quitas y luego se queda simplemente el primer formato del que os he hablado antes, que era el display. Así que, bueno, básicamente eso es. Si queréis os enseño el juego, que me vais a ver a mí darle a la barra espaciadora.
Ahora con la pantalla de aquí, a lo mejor es un poco más difícil. Vale, ok. Bueno, pues tenemos aquí el juego. Esto va a ser breve porque voy a fallar pronto. Y nada, le damos a la barra espaciadora y ya podríamos empezar a jugar. Ya está. No es lo mío, no es lo mío jugar a estas cosas. Pero bueno, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis saber. Y si no, si no, yo voy a estar fuera de todas formas ahí en el stand que tenemos en SIGTAG, así que nada, yo encantada de responderos a lo que queráis. Gracias a todos.